Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Me gustaría que abriéramos la Biblia y leyéramos solamente un versículo. En el libro de los Salmos, leemos en el Salmo 115. Libro de Salmos, leemos el 115. Leemos solo un versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Quiere leer lo siguiente conmigo? Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Todo. Hay algunas veces que nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer todo. Pero Dios sí puede hacer todo lo que Él quiere. Qué bonito que nosotros entendiéramos esa gran verdad. Dios está en los cielos. Recordando, el domingo anterior, ¿aprendió un poquito usted? Cómo Moisés creyó que iba a ser libertador de Israel porque él estaba preparado. Él lo creyó a su manera. Sin embargo, ¿qué usó Dios para prepararlo? El desierto. En el desierto, Moisés fue preparado para hacer la obra de Dios. Y es que Dios conoce todas las cosas. Dios sabe cómo hacerlas mejor. Nosotros tenemos limitado conocimiento de las cosas. Ni siquiera podríamos decir con seguridad que en los siguientes 5 minutos vamos a estar vivos y haciendo lo que estamos ahorita. No podemos, ni siquiera eso podríamos asegurarlo con fidelidad, porque solo el Señor es el que conoce y el que sabe todo. Pero muchas veces nosotros queremos actuar a la manera, a mi manera. Y es como yo digo, y es lo que yo quiero, y es lo que a mí me parece. Y fíjese que aún esas expresiones se oyen muy seguido en el hogar. Muy seguido en el hogar. Es difícil reconocer que no tiene razón ni ella ni él. La razón la tiene Dios. Pero eso entorpece y arruina los matrimonios. No, y es que yo creo, y es que yo digo, y es que se va a hacer así como yo quiero. Hay uno que gobierna sobre todas las cosas, y ese es el Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar de una mujer que quiso hacer las cosas a su manera. Mire, este personaje, hermano, si viviera en este tiempo, oiga bien, fuera la envidia de cualquier mujer. Se lo digo. Y la admiración de cualquier hombre. Porque esta mujer tenía un esposo rico. ¿Verdad? Que podría hacerle envidia. ¿Ah? Tenía un esposo rico. El esposo era poderoso. De influencia, pues. A eso nos referimos. El esposo era honorable. Esta mujer, si se hubiese presentado en estos tiempos, hubiese ganado concursos de belleza, porque la belleza que ella poseía
atrajo hasta los reyes. Y los reyes se hubieran podido poner a los pies de ella. ¿Verdad que se podría envidiar a esa persona? No, aunque él diga que no. Hace poco me dijo alguien, mire hermana, me dijo, yo creo que en las mujeres que existe más eso de las envidias, me dijo. Bueno, quiero decirle que somos hechos de manera diferente, ¿verdad? Somos hechos de manera diferente, tanto el hombre como la mujer. Pero eso yo se lo dejo para su investigación. Esta mujer, hermano, era bella, era agraciada. No era una mujer que pasaba desapercibida, pues. Llegó a un pueblo y en medio de aquel pueblo el rey la reconoce y dice, ¡qué belleza de mujer! Y no solo un rey. Y su esposo era rico, tenía plata, tenía oro. Y, hermano, algunas veces aún en Cristo la mujer se enoja porque el hombre es pobre. Y quiere que trabaje hasta las 24 horas. ¿Verdad? Pero el esposo de ella todo lo tenía, todo lo bueno lo tenía el esposo de esta mujer. Y era una mujer bonita, bella, atractiva, agradable. Porque algunas podrán tener un atractivo bonito, físico, pero cuando abre la boca arruina todo. O al revés, ¿verdad? Hay unas feitas, hermano, pero tienen una gracia tan linda. Son la gracia divina. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Por las que somos feas por fuera, pero tenemos la gracia bendita de Jesucristo. Pues de esas mujeres estamos hablando, ¿verdad? Lo único que esa mujer era bella y era poderoso su esposo, pero tenía una desventaja. Y una gran desventaja. Como siempre, usted sabe que siempre se dice que no falta, ¿verdad?, el pelo en la sopa. Hermano, había algo que la molestaba y había algo que la ponía en grande desventaja. Vamos a Génesis para que vea la carta de presentación que se da de esta mujer. Linda, la mujer, linda, pero versículo 30 del capítulo 11, mas Sarai era estéril. Era estéril. Y recalca la Biblia, y no tenía hijo. Así dice la palabra Génesis 11:30. 11:30. La desventaja que tenía, no tenía hijo, era estéril. Había un defecto, había una desventaja, había algo con lo cual ella tenía que luchar, porque era estéril. Y en ese tiempo la esterilidad se tomaba como una maldición de parte del Señor. Ahora los tiempos han cambiado. Pero en ese entonces la mujer que no era fructífera, que no era productiva, se tomaba como que había caído sobre ella una maldición de parte de Dios y por eso no podía dar a luz hijos. Pero ella era linda, ella tenía un esposo rico, ella tenía todas las cosas, se ponían reyes a los pies de ella, pero era estéril. Esa es la carta de presentación con la que se aparece en Génesis la esposa de Abraham. Y es que, hermano, muchas veces nosotros no sabemos entender, no sabemos confrontar ese pelo en la sopa que tenemos, aún estando en Cristo. Algunas veces, hermano, aún en Cristo veníamos hablando con el hermano pastor acerca de un personaje. Y ese personaje, hermano, todo lo tiene, todo lo tiene.
Sin embargo, ha tenido dificultades en la vida, por lo cual no es feliz completamente. Y tiene a Cristo. Y el pastor le dijo, pero tienes a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero algunas veces no pasa así. Y tenemos una vida de esterilidad nosotros. No somos fructíferos en lo espiritual. Muchas veces, hermano, andamos tan tristes. Pongámonos tristes cuando Dios se muera. Pero Dios no se va a morir. Dios no está muerto. Dios vivirá para siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Ha existido y existirá. Pero no es cierto eso. Hermano, algunas veces nosotros, es que, mire, hasta se le olvida qué es lo que pensó, qué es lo que quiere, y aquella vida es solo como una vida monótona, sin tener en el día ese incentivo. Hoy me voy a levantar y voy a hacer lo que Dios quiera en este día y lo voy a vivir conforme a la misericordia de Dios. Y voy a ser feliz. Y voy a tener gozo, porque mi gozo no depende de lo que tenga, sino depende del Señor. Hay gente que es infértil hasta en las relaciones personales. No se puede llevar con nadie. Y dice algunos momentos, ¿y por qué será que no me puedo llevar con nadie? Pregúnteselo usted mismo, a usted. Delante de Dios, porque hermano, nosotros vemos los defectos de todos, menos el nuestro. ¿Y qué digo? Los defectos nuestros no los vemos. Entonces, siempre van a haber esas cuestiones en las cuales como que se opaca todo aquello que tenemos. Pero no debemos de permitir que eso suceda. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con nosotros. ¿Cree usted que Dios tiene un plan con usted? Dios tiene planes, hermano. Dios tenía planes con esta mujer estéril. Dios tenía un plan con ella. Dios tenía un plan con su esposo. Y vaya conmigo siempre a Génesis. Y vamos a leer en el capítulo 12 los primeros versículos que nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenía planes Dios. Dios tiene planes con usted. No permita que la esterilidad lo frustre. El Señor tenía planes con él. Y dice el versículo 7 también: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? A tu descendencia, o sea, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Eso lo hizo Dios. Tenía planes. Y ahí estaba también la esposa de Abraham. ¿Y sabe qué? Pasado un tiempo, también dijo Dios: te voy a confirmar esa promesa. Vaya conmigo al capítulo 15 de Génesis, en su versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pasó un tiempo, vino Dios y le confirma la promesa a Abraham. Pero en este momento le dice un hijo. Mire, eso le dice específicamente. La promesa ya se la dio todavía más específica. ¿Por qué? Porque Abraham ignoraba la forma, la manera en que Dios lo iba a hacer.
versículos 2 y 3 de ese capítulo. Y respondió Abraham: Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Qué le estaba diciendo? Señor, ¿y qué voy a esperar? Eliezer es a quien yo le voy a heredar todo lo que tengo. Porque él ignoraba que Dios tiene sus maneras. Él ignoraba que Dios tiene sus maneras. Entonces él pensó, él dijo, bueno, entonces Eliezer es el que va a heredar todo. Es cuando el Señor le dice en el 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Deja de estar pensando en otro de los siervos. Este es el más fiel, pero deja de estar pensando, un hijo tuyo será el dueño de toda la herencia y la promesa que yo le he dado. Porque ellos ignoraban la manera en que Dios iba a actuar. Hermano, y es que muchas veces, porque ignoramos las maneras de Dios, nosotros mismos somos obstáculo en la realización de los planes de Dios. ¿Todo por qué? Porque no nos ponemos en las manos del Señor, el que sabe todas las cosas. Por eso muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Y eso obstaculiza la realización de los planes de Dios con nosotros. Mire, Abraham estaba tratando de hacer una combinación de su método con el método de Dios. Y el Señor le dijo, un momentito. No es así. Aunque no vamos a hablar solo de Abraham, pero es necesario porque él fue el que recibió esta promesa. La respuesta de Abraham, después de tratar con Dios, fue obvia, hermano. Mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 15. Quiero que lo lea conmigo. Y ahí concluimos con que luego de esto, Dios se alinea a la manera de Dios. Dios se alinea a la manera de Dios. Y es que ahí está el punto, alinearnos a la manera de Dios, no a mi propia manera. Mire lo que dice Génesis 15:6, leámoslo todo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está. Está bien, dijo Abraham. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. No sé. Y eso debe ser nuestra posición. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Pero que Dios lo va a hacer. Dele fuerte el aplauso al Señor. Para concluir, la manera de Abraham que fue obvia, tenemos a Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham aprendió tan bien la lección que cuando ya iba a ofrecer el hijo, dijo, y aunque se muera yo sé que Dios lo va a levantar. Alabado sea su nombre, porque creyó a la palabra del Dios de los cielos. Y qué bueno es, hermano, que en una pareja, uno de ellos siempre equilibre el asunto. Siempre lo equilibre, para que aquello marche bien. Abraham era en este momento el catalizador, porque vaya conmigo a ver la manera en que Sara veía todo. Todo lo contrario, hermano. Sara todo lo miraba de manera diferente. Cuando el Señor viene y le dice a Abraham, ya va siendo tiempo de que aquello que te dije, la promesa que te di, se vaya a llegar a cabo. Vaya conmigo a Génesis 18. Aquí vamos con Sara. Dice el 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos,
de edad. A mí me gusta cuando la Biblia recalca, fíjese, porque ya con decir viejos es bastante. Pero todavía dice de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ay, hermano. Estaban viejos. Es más, cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años, ella tenía 65, así es que ahora imagínense, Sara era menopáusica ya. Aquí no lo dice en ese término, pero ese es el término regular, menopáusica. Es cuando se comienza a andar con el abanico. Si hay un aire acondicionado bastante fuerte, hay mucho frío. Si no está escaso el aire, o sea, Sara ya estaba ahí, ¿verdad? Ya estaba ahí, ya le había hasta pasado los cambios de temperamento, que en cuanto Sara cantaba, a Dios serviré, por rato, Abraham. Todas esas cosas ocurren. Por si alguien no lo sabía. Y que estuviese cerca el esposo de ella, porque hasta esos casos se dan. Que la mujer llega a estar en un estado tan delicado por momentos que hasta la cercanía de su esposo podría serle molesto, ¿verdad? Molesto, digámoslo así, ¿verdad? No, y no es que tenga nada contra él algunas veces, sino por su misma condición. Hay condiciones que son hormonales, son condiciones fisiológicas. Estamos aquí entre adultos y no lo estamos diciendo de una manera inapropiada, ¿verdad? Estamos hablando lo que verdaderamente es. En el tiempo de mi madre, cuando esto sucedía, aquello era un tabú. Nadie podía hablar acerca de esos cambios. Y las pobres madres pasaron, hermano, aún sin terapias ni nada, así como Dios, ¿verdad?, lo dejó, pues ellas así lo recibieron. Entonces, era un cambio bastante duro para Sara, no crea, ese tiempo. A muchas mujeres, más que todo, les cuesta aceptar el cambio de edad. Y a medida la humanidad va cambiando, también hay hombres que les cuesta aceptar la edad. Pero tenemos que saber que cada edad tiene su propia belleza. Cada edad tiene su propia belleza, tiene sus propios retos y tiene sus propias dificultades y obstáculos. ¿Me comprende? Dios ha dejado todo. Así ha sido. El Señor permitió que nosotros naciéramos, creciéramos, llegáramos a la madurez y luego, algo de lo que nadie quiere hablar en este momento, porque estamos hablando de Sara, ¿verdad? Mire, Sara, después de esa promesa que le había hecho Dios a su esposo, pasó 24 años estéril, después de haber recibido la promesa por primera vez. Y en estos 24 años, ¿no cree que es bastante tiempo para esperar? Una petición, hermano, un deseo del corazón y la palabra de Dios puesta ya. Te va a heredar un hijo tuyo. 24 años, hermano. 24 años era para que la esterilidad hiciera un buen efecto en ella. Todo este tiempo, sin haber podido concebir, podía haber entrado la duda. Nosotros incluso con menos tiempo de las peticiones, ¿y será que Dios lo va a dar o no lo va a dar? Ay, yo ya ni oro usted. Eso no es así. Podríamos ser presa de la duda, de la amargura. Sí, linda, con todo el dinero que ese tiempo podía significar ser una millonaria y no tenía hijos, podía haberse amargado. En otras palabras, deprimido, porque ahora está de moda también la depre. ¿Y cómo está? Depre. Estoy depre.
Mírese a un espejo y dele la gloria a Dios, hermano, por todo lo que tiene, porque puede ver, porque puede tocar, porque puede oler, porque, hermano, Dios está vivo y está con nosotros. Que algunas veces, hermano, se pierde la esperanza por cualquier cosa. Dios está vivo. Dios está vivo, sigue vivo y está sentado en el trono. A Él no lo mueven 4 años de mandato. Él pone a los de 4 años de mandato. Fuerte el aplauso al Señor. Y comienza a censar el deseo de controlar por su propia cuenta. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Cuando ya vamos con pensamientos y, ay, yo sé lo que voy a hacer. Y ya sé, y le voy a decir esto para tener este efecto. Ay, hermano. Ese deseo de ser controladores es peligroso. Es peligroso. Mire lo que hizo esta jovencita, esta señora ya, ¿verdad? Jovencita ya había pasado. El capítulo 16. Dice los versículos del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Mire, hermano. A casi una década de recibir ya la bendición. Y dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Dijo, entonces, como se trata de darle un hijo a este hombre para llegar a ser todo eso que Dios dice que vamos a hacer, entonces dijo, vaya, Agar, venga para acá. Yo no sé si buscó la más bonita, como hablando, ¿verdad?, de la naturaleza humana, femenina. No sé si escogió la más bonita, pero dice que le dio a Agar. Y conste, dice que Abraham atendió entonces el ruego de su esposa. Quiere decir que Abraham en un principio, ¿verdad?, cosa que también puedo ver ahí, no sé si estoy de acuerdo realmente con eso, con lo que pasó, pero me da lugar a pensar. Dice, atendió el ruego. Quizás no solo se lo dijo una vez, y entonces atendió. Pero lo que vamos a ver aquí, hermano, cómo es que viene esta señora y comienza a querer controlar las cosas por su propia cuenta. Cuando nosotros tomamos por nuestra propia cuenta, mire, hermano, hay matrimonios que se destruyen por esa razón. Hay hombres manipuladores y hay mujeres manipuladoras. O sea, parejo. Tienen un hermano para hacer las cosas que el otro sale haciendo lo que el otro dice, aunque esté torcido. ¿Me está comprendiendo? Siempre y cuando, porque nos queremos salir con la manera nuestra. Y no es así el asunto. Siempre andamos buscándole nosotros a ver cómo se arregla. Fíjese que hasta para arreglar las otras vidas somos buenos. Es que el fulano debería de hacer así como así. Y que usted esté en los zapatos de él, pues. Una cosa es estar en los zapatos de uno y otra cosa es estar en los zapatos del otro. Y hablar no cuesta nada. Pero estar en la situación, eso es otra cosa. Y muchas veces nosotros no somos de esa naturaleza, incluso entre el esposo y la esposa. Se manipula la situación para obtener resultados y eso no es bueno. Hay que orar para que haya comprensión verdadera entre uno y el otro. Porque los dos, peor si son hijos de Dios, ¿cómo es que las cosas van a estar tan mal si son hijos de Dios?
¿Ah? No, es que no, nada. Está Cristo. Está Cristo. Y Cristo lo puede todo. ¿No es cierto? ¿Ah? Si calmó las tempestades del mar, ¿cómo no va a calmar a cualquiera de nosotros? ¿Ah? Mire. O sea que Cristo puede calmar bien el mar, pero a usted no lo puede calmar. ¿Ah? Fíjese que cuando le dije que si lo podía calmar a usted. O sea que estamos haciendo las cosas a su manera. Pero no es bueno hacerlas a su propia manera. Entonces viene esta señora, ¿verdad? Y dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar a mi sierva. Y se la dio. Y aquella mujer concibió. Y se dio un falso cumplimiento de la promesa. Dios le había dicho, en un hijo tuyo te voy a bendecir. Sara creyó que ese era el camino, esa era la forma, pero no se dio cuenta que estaba, hermano, realmente dándole un cumplimiento falso a la promesa. Y es que nosotros no podemos imitar el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Dios da, hay un sentimiento de paz, de gozo, de bendición. Pero cuando lo hacemos por nuestra propia cuenta, queda, hermano, el espíritu de intranquilidad, aquella molestia y aquella espina que no le va a dejar estar tranquilo si es hijo de Dios. Mire lo que dice Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas para que se dé cuenta que ese falso cumplimiento era conforme a ¿qué? Gálatas, vamos a ver el capítulo 4, versículos 22 y 23. Gálatas 4, 22 al 23. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, ¿qué dice ahí? Según la carne, más el de la libre por la promesa. Y dice el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Claro, eso le llevó, hermano, un tiempo tan difícil a Sara, porque lo hizo a su manera. Ella creyó, que de esa manera el Señor le iba a dar cumplimiento a ese hijo, porque si Agar era su esclava, todo el fruto que hubiera de los esclavos llegaba a ser pertenencia de los amos de los esclavos. Entonces, si la esclava era de él, de ella, el hijo era de ella y era de Abraham. Y ella creyó solucionar todo con esto, pero mire lo que testifica Gálatas. No, eso se hizo conforme a la carne, no se hizo conforme a la promesa de Dios. Y es que cuando Dios promete es fiel, y Él conoce sus métodos, Él conoce sus maneras, Él sabe sus recursos, y Dios lo hará. ¿Me está comprendiendo esto, hermano? Esto le dio el tiempo tan difícil. Vaya conmigo al capítulo 16, regresemos a Génesis, versículos 5 al 6. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, porque miraba con desprecio a su señora. ¿Usted cree que no pasó un mal momento a Sarai? ¿Ah? Cuando aquella le iba creciendo su vientre. Hasta se ha de haber paseado innecesariamente enfrente de ella. ¿En qué momento ha de haber dicho, verdad? Escogía esta. Y dice que la afligía. Tanto, mire, ¿quién era la dueña de casa? Claro, ella era la dueña de la casa. Y
ahí estaba Agar, y Agar la incomodaba bastante en su casa. Entonces le dijo, quiero que vea este detalle que me llamó mucho la atención. Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo, mi afrenta sea sobre ti, le dijo. ¿Y quién le había dicho? A Abraham. ¿Quién propuso esa solución? ¿Quién lo propuso? La propuso ella. ¿Y ahora qué le decía? En contra de Abraham, y no algunas veces así hacemos. ¿O no hacemos así nosotros? Algunas veces. Manipulamos, hacemos que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Ya viste, mira, vos tenés la culpa. ¿Verdad que somos así? Y le dijo Abraham, mira, le dijo, si la sierva es tuya, le dijo, hace lo que bien te parezca con ella y ve qué es lo que haces. Y le echó. Claro, ¿verdad? Y era la dueña de casa. La echó. No vamos a ir a los detalles de eso porque también hay algo muy lindo ahí cuando la echó, pero también ella tuvo que regresar por mandato de Dios, tuvo que ponerse sumisa bajo la mano de Sara. Dios lo decidió de esa manera, pero que le dio momentos de dificultad, le dio momentos de dificultad. Así es como cuando nosotros conseguimos algo por nuestros propios medios y por nuestro propio capricho. Después tenemos los tiempos difíciles. Después estamos pidiéndole al Señor, ay Señor, líbrame, ay Señor, quítame esto. Y si usted mismo se lo buscó, ella misma se lo había buscado. Dios no le dijo, te delego para que le busque el vientre alquilado. No, un momento, no le había dicho así. Hermano, es que cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. Y le dio ese tiempo tan difícil. Por eso es que cuando llega, hermano, y ella se dio cuenta que se había equivocado. Cuando llega, vamos ahora a Génesis 18, el momento que le dice Dios, ahora sí, Abraham, ahora sí. Tu esposa, en el tiempo de la vida, va a tener un hijo. Mire la reacción, capítulo 18, leemos versículos 12 al 15. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué se ha puesto a reírle? ¿Y qué es lo que ha causado risa? Lea conmigo el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Por qué se puede reírle? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es lo que yo dije. Desde el capítulo 12 de Génesis, eso es lo que había dicho Dios. Te voy a dar un hijo. Y luego se lo confirma y le dice, es un hijo de tu carne que te voy a dar, entiéndelo. Sara torció los planes. Sara manipuló los planes y dijo, de la carne de Abraham vendrá. No creía que vendría de ella misma también. Y por eso se puso a reír. Viejita yo ya, dijo. ¿Cómo quien dice de Dios? A saber en qué está pensando. Si Dios es el que hace todas las cosas, Dios es el que creó a la mujer, creó al hombre, Él hizo la vida, Él creó la vida y creó el funcionamiento del cuerpo con todos sus órganos. Y dice, ¿y por qué se ha puesto a reír? Le dijo esta. Mire, yo creo que hasta ganas de, si nosotros hubiésemos sido, ¿verdad?
ahí le hubiéramos dado un sermón. Y mira todo el desastre que fuiste a hacer con Agar. Pero como Dios es tan lindo y no es como nosotros, hermano. Él hace sus cosas a su manera. Y dice el versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Ahora sí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído, le dijo. Ay, con Dios no hay que bromear, hermano. Si usted no cree algo, mejor dígaselo al Señor. No vaya a estar aparentando ahí que, ay, le cree de todo y en el fondo no le cree. Porque mire lo que le dijo. No, le dijo, es que te reíste, le dijo, y ya. Dios no puede estar diciendo a nosotros, no, es que no crees y ya. Mejor digámosle que no creamos, que no creemos en algo. Dios es el que hace todas las cosas, hermano. No hay nada difícil para Dios. Pero mire todo lo que se llevó. Y es que aquí nosotros podemos ver, hermanos, dos cosas que estaban contrarias. Los hechos versus la palabra, las promesas de Dios. Sara, la manera de Sara fue ver todos los hechos. Ya estoy vieja. Ya me pasó la costumbre. Yo ya no puedo tener deleite con mi esposo. Y prácticamente ya no se puede. Ya no se puede. ¿Cuántas veces usted ha dicho que no se puede? Simple y sencillamente porque está viendo los hechos. Pero ¿sabe qué? Los hechos, la realidad de los hechos no determina la voluntad de Dios. Dios puede cambiar los hechos. Dios puede usar a los hechos. A Dios no lo mueve, que ya un hecho, Él puede cambiarlos. No hay nada difícil para el Señor, no hay nada imposible para Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Si hay algo que usted ha estado deseando en su corazón y sabe que está conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que le rodea que lo ha estado molestando? Es que yo no puedo, es que yo no puedo hablar, es que yo no he estudiado. ¿Qué más puede ser? Es que fíjese que en el trabajo yo no gano mucho, es que mire esto, es que mire lo otro. Aquí Dios no llegó a preguntar. Sara es la que estaba viendo todo eso. Y a nosotros nos pasa así. No, y miramos un gran monstruo de todos los hechos que nos rodean. Pero Dios es más grande que todos los hechos que nos rodean. Y Él puede cambiarlos para la bendición y el cumplimiento de sus promesas. Dele fuerte el aplauso al Señor. Los hechos versus la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos nosotros vamos a atender? Sara vio los hechos. Dios miraba su palabra, sus promesas, porque Dios no miente. Y lo que Él dice, Él lo hará. Él gobierna desde los cielos y lo que Él quiere lo hace. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. O esa mi manera, o esa la manera de Dios. La palabra. ¿Me está comprendiendo el punto? La manera de Sara vio los hechos, la realidad que estaba alrededor de ella y cómo yo voy a salir de esta esterilidad. Ya sé cómo voy a hacer, porque esto y esto está pasando. Para Dios no. Dios lo que miraba era la promesa. Te voy a hacer una nación grande y se acabó. Y esta es la forma mía. Un hijo propio, un hijo tuyo. Porque así lo había dicho Dios. Hermano, cuando las personas actúan de acuerdo a la manera propia, se destruyen. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Cuál fue el fin de Sansón? Es cierto, al final Dios le dio la bendición de escucharlo y de destruir a los filisteos, más de los que había destruido en su vida. Pero ¿cuál fue el fin de él? Desagradable, hermano, triste. ¿Por qué? Porque siempre actuó por su propia manera. ¿Qué me dice de Acab? Un rey que de lo peor que ha tenido Israel. De lo peor.
con su esposa Jezabel. De lo peor. ¿Cómo acabó? Acabó mal. Y la historia no dice nada bueno de él. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando quiso hasta tomar el puesto de sacerdote. Y le dijo Samuel, has hecho mal. Esto no te correspondía hacerle. Sí, pero es que entonces la gente se me iba. Yo ya estaba por venir, le dijo. Y no era esa la forma. ¿Y qué es eso que estoy oyendo? Le dijo. Balido de animales. Ah, es que guardamos lo más gordito, le dijo. Y lo más bonito. No, le dijo. Dios dijo que todo se destruyera. ¿Cómo actuó? Conforme a su manera. Conforme a sus pensamientos. Como se mira la realidad. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que lo hagamos a su manera. Y guárdese esto. Hermano, la realidad de los hechos que nos rodean no determina la voluntad de Dios. No. Lo que determina la voluntad de Dios es su palabra. Lo que Él ha dicho, eso hará. Mire, si Abraham, hermano, y a Sara hasta les cambió de nombre. Con tal de que ellos se alimentaran de la fe y pudieran creer que Dios era poderoso para hacer esa promesa. Dele fuerte el aplauso al Señor. Abraham le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, padre de muchedumbres y de muchas naciones. Y a tu esposa le dijo, ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara, porque Sara significa madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de parte de ella, le dijo. Y los comenzó a llamar así, Abraham y Sara, y hasta el día de hoy así se conocen más. Porque ese fue el nombre que Dios luego le dio para que creyeran que Dios es poderoso para hacer las cosas sin importar lo que nos rodea. Bueno, si quiere aplaudirlo, apláudalo. Muchas veces nosotros, hermanos, no estamos conscientes de la actividad divina alrededor nuestro. Y de lo fiel que son todas sus promesas. En cierta oportunidad, en el año de 1932, si mal no recuerdo, aquí hay personas que tal vez pueden acordarse de ese dato histórico, en El Salvador pasó, hermanos, una masacre que se hizo en contra de los campesinos en el lado de occidente de El Salvador. Hubo un gran movimiento campesino y los citaron al occidente del país en un parque, algo así como un parque. Y dicen que en ese momento las autoridades rodearon el lugar en donde estaban y masacraron a los campesinos. ¿Por qué le relato esto? Porque Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Hubo un hombre que había sido también movido por esa cuestión, ¿verdad? Porque usted, mire, hermano, en masa la gente se mueve. La gente se mueve. En multitud, uno comienza a gritar y de ahí todos están gritando. Y es como que tenemos cierta tendencia, ¿verdad? Entonces, él pues fue movido por ese movimiento campesino. Tomó el tren de su lugar e iba hacia el lugar en donde iba a suceder esa masacre. Pero luego sintió una voz, sintió algo dentro de él que le decía, bájate del tren, no vayas a ese lugar, bájate del tren, hermano. Y ese hombre, que es visto en su lugar de origen como un gran cristiano, ese hombre se bajó del tren. No llegó a formar parte del número de masacrados en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho,
tu pie no tropezará, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Hermano, y ese hombre no murió porque la promesa de Dios es fiel y es verdadera. Y fue Dios el que lo hizo. La promesa de Dios fue la que se cumplió. Él iba como oveja al matadero, pero Dios no lo permitió porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Algunas veces no sabemos nosotros cuánta actividad hay alrededor nuestro. ¿Se acordó usted en esta mañana de que el ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende? ¿Se acordó usted? ¿Está consciente de ello? Cuando damos un paso, cuando vamos a un viaje. Hermano, el ángel de Jehová está alrededor de cada uno de nosotros y nos defiende. Esa es una promesa, eso es cierto, eso es real. Pero muchas veces nosotros olvidamos las promesas de Dios. Las olvidamos. Dios está con nosotros, su promesa está con nosotros. Y dijo, no miren lo de alrededor, miren la promesa que yo les doy. No miren la realidad de los hechos, miren por fe a la palabra que yo os he hablado. Y a esta mujer ya se lo había dicho, pero ella mire, y hasta el día de hoy, hermano, entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Abraham, ¿qué hay? De Agar, ¿qué hay? Disensión, hermano. Y Dios le dijo, porque es tu hijo, lo voy a bendecir también. Reyes van a salir también de él, le dijo, y va a ser poderoso. ¿A causa de quién? De haber manipulado a Sara, haber querido controlar cómo se llevaba a cabo aquella promesa que Dios había dado. Hermano, Dios es tan lindo. Y Dios nos ha hablado. Y Dios te ha hablado. Y Dios te lo ha dicho. Hermano, las promesas son por fe. No es por vista. No es lo que veamos lo que manda. Es lo que Dios nos ha dicho. Es lo que está en su palabra. No es, hermano, lo que nosotros vemos. Nosotros andamos por fe y no por vista. Así dice la palabra. Vea lo que dice Romanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 15. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Que cuando estemos creyendo tengamos gozo y tengamos paz. Eso es lo que quiere Dios. Pero si decimos que creemos y estamos, hermanos, hasta mordiéndonos las uñas de cómo va a ser Dios, eso no es creer. ¿Me explico? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos trayendo casos en los cuales ellos alinearon su manera con la manera de Dios, que es lo mejor que nosotros podamos hacer. Hebreos capítulo 11, la buena noticia es que Sarita entendió. Sarita al final entendió, aunque dejó, ¿verdad?, una gran... Pero ella entendió. Romanos 11:11. Hebreos 11:11. Quiero que lo lea conmigo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, ya.
lo quise hacer a mi forma y no resultó. Creeré a lo que Dios ha dicho. Yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo a Dios, pero crea a lo que Dios le ha dicho. Sara finalmente aprendió. Y vaya conmigo a Génesis para que vea la manera de quién y en qué forma fue la que se manifestó. Dice el capítulo 21 de Génesis, y lo voy a esperar porque quiero que lo leamos juntos. Visitó Jehová a Sara como había ¿qué? Como había dicho. ¿Como había dicho quién? Como había dicho Dios. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Ay, qué lindo es esto. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Es que eso es lo que yo quiero que usted recalque. ¿Ah? Como había dicho, hizo como había hablado, concibió y le dio hijo como Dios había, en el tiempo que Dios lo había determinado. ¿A mi manera o a la manera de Dios? Estamos, hermanos. Nosotros, los seres humanos, tenemos tal necedad, hermano, que aún la salvación de nuestra alma la queremos obtener a nuestra propia manera. Y dijo Dios, no, un camino hay. Y ese camino es Jesucristo. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Esto me lleva a aquel general sirio que quería recibir, oiga bien, el favor de Dios a su manera. ¿Que acaso dijo? ¿Habana y Farfar no son mejores ríos? ¿Que yo me vaya a bañar en ese río todo sucio, el Jordán? Ni que lo toco. Dile, le dije, que 7 veces si quiere ser limpio. Pero no va a ser en el río que él quiera, que está más limpio. Va a ser en el río Jordán y como yo lo he hablado. Punto. Es a su manera y no es a mi manera. Entonces Naamán, movido por sus sirvientes, que le dijeron, mi señor, y si Dios le manda, si el profeta le mandara a usted algo mucho más difícil, ¿no lo haría? Claro que sí, dijo. ¿Cuánto más esto más fácil? Vaya. Y su piel se volvió tal como el profeta lo había dicho, como la piel de un niño. No descansemos, hermano, nuestro destino confiando a nuestra propia manera. Oramos al Señor y le decimos, Señor, Dios es bueno, hermanos. ¿Qué está esperando? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere de Dios en esta mañana? ¿Qué quiere? ¿Qué le ha pedido a Dios? ¿Qué le ha pedido a Dios? ¿Ah? ¿Cuánto ha esperado? ¿Cómo cree que Dios lo hará? Será su manera. Pero hoy le podemos pedir a Dios que nuestra Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puede visitarnos en www.iccmd.org.
o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.